con las dos comunidades, en nombre del padre Martín García, que es el párroco de la parroquia Madre Admirable, y también del padre Gustavo Irrazábal, que está entre nosotros, quiero agradecerle, darle la bienvenida. Nos entusiasma mucho que pueda acompañarnos para reflexionar con ella sobre este tema, celebrando la presentación de este nuevo libro suyo, Dios en el mundo moderno. Lo acaba de presentar hace un mes y hoy lo quiere compartir con nosotros. Allí se sintetiza mucho de su trabajo, de su investigación, de su reflexión. Es un libro que recomendamos y que a muchos de nosotros que estamos en la vida pastoral, y creo que también para poder reflexionar sobre muchos temas de iglesia, nos puede aportar mucho el trabajo de Marita y la reflexión de Marita. Por eso, antes de presentarla incluso un poco más a ella, les quiero contar que, bueno, tenemos una hora, seguramente nos va a resultar corto el tiempo, y vamos a, después de una primera presentación de Marita, vamos a dejar unos minutos para un intercambio, para que podamos preguntar lo que queramos preguntar, para que a lo mejor pidamos alguna clarificación, para que a lo mejor alguno resalte algún tema que le ha llamado especialmente la atención. A las 19:30, terminada esta charla, vamos a poder participar de la misa en la parroquia Madre Admirable. Ustedes van a tener al final de la charla el recordatorio del link del usuario y de la contraseña para también compartir la celebración de la misa. Así que con mucha alegría le vamos a dar la bienvenida a Marita. Le voy a pedir al padre Gustavo Irrazábal, que está aquí también con nosotros, que nos presente un poquito a Marita y ya después le damos la palabra. Bueno, yo tratando de no consumir mucho de este valioso tiempo y escaso que tenemos, pero sí voy a recordar el currículum de Marita, que es francamente impresionante, que está en la solapa de este libro sobre el cual hoy vamos a escuchar. Marita es presidente de la World Association for Public Opinion, vicepresidenta del Comité Científico del World Value Survey, presidenta consultora de Voices y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro de número de la Academia Nacional de Educación, ha sido presidenta de Cantar en Latinoamérica entre 2009 y 2012, directora mundial del sector de opinión pública y social de TNS de 2003 al 2008, con sede en Londres, donde tuvo un rol de liderazgo sobre encuestas de gran escala, como el Eurobarómetro para la Comisión Europea, y fue responsable de proyectos en más de 90 países. Además, presidenta de EOS, Gallup Europe, entre 2004 y 2007. Comenzó su carrera en investigación como presidenta y directora de la ejecutiva de Gallup Argentina entre 1980 y 2001. Después de 1991 fue miembro del Consejo Ejecutivo de Gallup International. En el 2003 fue electa miembro honorario vitalicia. También se desempeñó como directora del Departamento de Sociología de la UCA, donde actualmente es profesora titular ordinaria. Entre sus muchas becas y premios, recibió la beca Eisenhower Fellow en 1988, el premio a las mujeres líderes por parte del Senado de la Nación en el año 2000, y el premio al liderazgo por la Cumbre Económica para las Mujeres de las Américas en 1999. A nivel mundial ha publicado varios libros, artículos en revistas científicas y periódicos, y es una frecuente expositora en congresos, universidades, foros internacionales. O sea, algo realmente, un currículum abrumador, ¿no? Y una palabrita para introducir la exposición de Marita es la siguiente. Creo que los que ya somos grandes y tenemos una formación religiosa más o menos tradicional, vivimos con mucha inquietud
estos cambios culturales que se vienen sucediendo en las últimas décadas, cambios en la religiosidad, en la presencia pública de la religión, cambios en los valores, y a veces nos preguntamos si realmente Dios va a seguir estando presente en esta cultura que está viniendo a nosotros, tan distinta de aquella en la cual hemos sido educados en muchos sentidos. Si la religiosidad está desapareciendo, si se viene un mundo con valores completamente contrarios a los valores religiosos y humanos en los cuales nosotros creemos y a los cuales adherimos. ¿Qué va a pasar con la Iglesia y con las instituciones religiosas históricas? Si va a haber transformaciones o simplemente van a quedar en el pasado, por lo menos para la gran mayoría. Bueno, ¿qué está pasando en todos estos temas? Esas son preguntas que, aunque uno no se haga explícitamente, son cosas que nos preocupan y a veces nos angustian, y a veces no terminamos de contener nuestra perplejidad ante la rápida evolución de la sociedad que estamos viendo. Y en ese sentido, el libro de Marita es una iluminación muy interesante para todas estas inquietudes. Así que bueno, le vamos a dejar lugar a Marita para que pueda exponer ese libro, y después espero que tengamos tiempo también para hacerles preguntas que le permitan profundizar en alguno de sus aspectos. Así que Marita, te cedemos la palabra, toda tuya. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es una oportunidad realmente estar acá compartiendo con ustedes, y espero que podamos aprovechar esta hora para hacer un buen intercambio. Bueno, en primer lugar les quiero decir que desde el año 80 nosotros venimos haciendo investigaciones sobre el cambio de valores en el mundo. Y fundamentalmente tuvimos la suerte de poder participar en las 7 ondas de la encuesta mundial de valores, que se hizo la primera en 1983 y la última ahora en 2017 y 2018. Y esto nos permite ver tendencias a lo largo del tiempo en la religiosidad y también en otros aspectos de los valores, como la familia, la política, distintos aspectos. Pero el foco religioso me parece especialmente importante porque de alguna manera condiciona toda nuestra visión del mundo y afecta mucho también a los comportamientos. Entonces es algo que hemos seguido con mucho detenimiento. Recién se hablaba, Dita, a ver. Yo lo que voy a tratar es de contarles en primer lugar cómo se hacen brevemente estas encuestas. En todos los casos, las 7 mediciones que se hicieron aproximadamente desde el 83 ahora, cada 5 o 6 años, se utilizaron muestras representativas del total de la población argentina mayor de 18 años, o sea, la población adulta. Y los resultados son estadísticamente trasladables, representativos del total de esa población. Lo que intentamos medir son distintas cosas. Hoy yo me voy a enfocar fundamentalmente en algunos indicadores de religiosidad, como son la adscripción religiosa, la confianza en la iglesia, la frecuencia a la asistencia a servicios religiosos y los comportamientos morales, para ver cómo ha cambiado esto, cómo es hoy y cómo ha cambiado en el tiempo. En lo que hace a la religiosidad más individual, lo que vamos a ver es el nivel de religiosidad que nos manifiesta la gente, la importancia que tiene Dios en su vida, la frecuencia con que reza, cuál es el sentido de la religión y de la experiencia religiosa,
y en qué medida se cree en Dios, en el cielo, en el infierno, en una vida más allá. Bueno, no voy a hacer mucho foco en esto, pero los trabajos se basan fundamentalmente, estos 35 años de encuesta, en las encuestas mundiales de valores y las encuestas que venimos haciendo sistemáticamente, ahora en Voices desde el 2012 y antes en Gallup Internacional, que es donde siempre trabajó este mismo equipo de trabajo. Bueno, la primera conclusión que vemos es que los argentinos, voy a hacer algunas como conclusiones, ¿no? En primer lugar, lo que quiero decirles, y vamos a hacer primero foco en la Argentina para después pasar a lo internacional, es que los argentinos somos mayoritariamente religiosos. 9 de cada 10 personas creen en Dios, 7 de cada 10 se definen como religiosas y otorgan importancia a Dios en su vida. La religión, pese a que ha habido fluctuaciones, y lo vamos a ver a lo largo de la charla, sigue vigente y es importante en el país. Como les dije, un 70% de los argentinos se definen como personas religiosas, mientras un 21% dice que no lo es y un 5% se manifiesta ateo. Encontramos diferencias bastante importantes y que tienden a ser las mismas en casi todas las preguntas. Y esto tiene que ver con que hay variaciones de acuerdo a las pertenencias sociodemográficas. Tienden a ser más religiosas las mujeres que los hombres, y a medida que se avanza en la edad. Sobre todo son los jóvenes de 18 a 24 años quienes se manifiestan menos religiosos, aunque la mayoría manifiesta que lo es, un 56%, pero versus un 70% del total de la población o un 76% de los demás de 65 años. También encontramos mayor religiosidad en el interior del país que en la capital. La capital es la menos religiosa del país. Con respecto a la importancia de Dios en la vida, el 71% nos dice que Dios es muy importante en su vida, un 17% que tiene una importancia intermedia, y solo para un 12% Dios no es importante en la vida. Nuevamente encontramos lo mismo que en lo religioso. Las mujeres somos más religiosas a medida que se avanza la edad, algo más religiosos en los niveles primarios y los niveles socioeconómicos más bajos y en el interior del país. Pero como ven, en todos los segmentos la importancia de Dios es mayoritaria. ¿En qué medida se cree en Dios? Como dijimos, 9 de cada 10, el 91% cree en Dios, un 73% manifiesta creer en el cielo, siempre en todas las mediciones son mucho menos los que creen en el infierno, un 56%, y un 63% cree en la vida después de la muerte. Para atrás. Nuevamente acá lo que vemos es que tienden a creer más en todas las cosas, estas cosas, las mujeres que los hombres, y también los niveles socioeconómicos medios y bajos, más que los niveles socioeconómicos altos. Fíjense que en la vida después de la muerte cree un 45% de la clase alta versus un 69% de los sectores medio bajos o bajos. Y lo mismo con Dios, un 75% cree en Dios en la clase alta versus casi la totalidad de los sectores medios y bajos. Un tema muy importante y que mencionaba recién el padre Gustavo Irrazábal tiene que ver con los cambios en la religiosidad. Lo que van a ver ustedes ahora es lo siguiente. Hasta la década del 90, de 1990, se hablaba mucho en el mundo
del grado de secularización importante que se estaba dando, sobre todo en los países europeos. Pero después hubo una recuperación entre 1990 y el 2005, donde se vio un crecimiento de la religiosidad y hubo varios autores que se desdijeron del tema de la secularización para decir que estábamos presenciando una nueva religiosidad. Ahora, desde el año 2005 a la fecha, ha vuelto a caer esa religiosidad, lo cual nos está mostrando que la situación es dinámica, que baja y sube, no es que va solo en una dirección. ¿Y qué es lo que vemos? En relación a los católicos, ahí tienen ustedes todas las ondas de valores. Cuando nosotros medimos por primera vez en el año 84, un 81% se definía como perteneciente a la religión católica romana. Y solo un 13% manifestaba que no pertenecía a ninguna religión. Esa cifra es hoy del 66%. O sea que hemos caído de 81 a 66% el número de católicos. ¿Quiénes han crecido? No es que haya crecido mucho la no religiosidad, ha crecido, pero en menor medida. O sea, por ejemplo, en el año 84 había un 13% que decía que no pertenecía a ninguna religión y hoy es un 22%. Pero más que nada lo que hemos visto es una traslación a la religión evangélica, que hoy es aproximadamente el 12% del total de la población. Vemos esta tendencia y ¿qué es lo que vemos? Como dijimos recién, que hubo en el año 84 un 67% se definía como religioso. Pero ya en el año 95 había ascendido a 81, en el año 2000, 84, y es a partir del 2006, entre el 2006 y el 2013 y ahora, que se vuelve a producir una caída. Siempre en un contexto de mayoría religioso, como están viendo, pero hay una caída bastante significativa. Lo mismo vemos en la importancia de Dios en la vida. Medida de 1 a 10, estas son medias. Cuanto más cerca de 10, más alta la media. Vemos que en los años 95, 99, 2000 y 2006, la media era arriba de 8 puntos en importancia de Dios en la vida. Y hoy hemos vuelto a los 7 puntos, que si bien es alto, es más bajo que lo que era hace unos años. También hay una idea bastante generalizada de que la nuestra no es la única religión aceptable, sino que todas las religiones tienen cosas positivas y deben ser aceptadas. Esto es más marcado todavía de acuerdo en las personas más jóvenes. ¿Qué pasó con la práctica religiosa? La práctica religiosa en términos de asistencia a la iglesia es baja. Y solo 2 de cada 10 semanalmente asisten a los servicios. Y ha venido decreciendo. Lo que vemos es que hay una religión que hoy no se expresa necesariamente a través de la asistencia a los servicios religiosos, sino que hay otro tipo de prácticas que implican un vínculo más directo con la espiritual, como el rezo y la meditación. Y estos han aumentado significativamente. Mientras 2 de cada 10 semanalmente van a servicios religiosos, hay un 53% que reza todas las semanas y un 34% que lo hace todos los días. Entonces, como vimos, este es el cuadro de frecuencia a la iglesia. Un 21% una vez por semana y una vez al mes 13%. Si lo sumamos, tenemos un tercio de la población que asiste al menos una vez al mes a los servicios religiosos y un 26% que no lo hace nunca. ¿Cómo ha variado?
más de una vez al mes, en 1984 era el 56% de la población, y hoy es el 34%. Y han crecido los que no van nunca de 11% a 26% en todo el periodo. Como dijimos, la frecuencia con que reza es muy alta. Hay solo un 35% que dice que no reza nunca, pero los que lo hacen con mucha frecuencia. También son más las mujeres las que rezan que los hombres, y a medida que se avanza en la edad. ¿Qué es la religión para los argentinos? ¿Cuál es el sentido básico de la religión? Fundamentalmente, el sentido es darle significado a la vida en este mundo, más que darle significado a la vida después de la muerte. Y esta, por ejemplo, es una diferencia sustantiva con otras religiones, como por ejemplo la musulmana, donde los resultados son exactamente a la inversa. Ellos le dan mucho más importancia a la vida después de la muerte que a este mundo. Y estas son cosas muy importantes a tener en cuenta cuando trabajamos el diálogo interreligioso. Otro de los temas es el sentido básico de la religión. Para la mayoría de la gente, para 8 de cada 10, es hacer el bien a otras personas. Y para el 14 es seguir las normas y las ceremonias religiosas. Hay un significativo porcentaje de personas, 2/3, que nos dicen que encuentran consuelo y fortaleza en la religión. Y nuevamente son más las mujeres y más los mayores. Pero si ustedes se fijan, en todos los grupos etarios encontramos mayorías que encuentran consuelo y fortaleza en la religión. El único lugar donde las opiniones están algo más divididas es en la capital federal. Siempre existe una cierta tensión entre ciencia y fe y ciencia y moral. Y el tema es que salta la proporción de personas que consideran que la falta de claridad en las ideas acerca de lo que está bien y lo que está mal es uno de los efectos negativos de la ciencia. Un 42%, así por ejemplo, un 35% considera que la religión está siempre en lo cierto, pero un 53% piensa que es la ciencia la que lo está. Y un tema que me parece muy central es que hay un 41% de argentinos que nos dicen que en cuanto a las reglas morales que hay que respetar, ellos mismos tienen problemas hoy para decidir lo que está bien y lo que está mal. Solo un 27% nos dice que tiene siempre claro qué es lo que está bien y lo que está mal, qué es lo que debería ser y qué es lo que no debería. O sea que existe un cierto relativismo moral que era antes resuelto por la religión y que hoy no se está resolviendo. Y la gente está realmente muy incierta con respecto a los comportamientos como deberían ser. Después vamos a ver ahora un poco qué es lo que pasa con el Papa Francisco y qué es lo que pasa con la Iglesia. En lo que tiene que ver con el Papa Francisco, nosotros conjuntamente con Gallup Internacional lo venimos midiendo año a año en los últimos años. La medición que vamos a presentar acá es la de fin del año pasado, del 2019. Lo que nosotros vemos, medimos al Papa Francisco en un gran número de países del mundo y lo medimos en conjunto con una serie de líderes mundiales, que en general son líderes políticos. Y se viene reiterando todos los años algo parecido, y es que el Papa Francisco concita las opiniones más favorables.
es el único que concita entre todos los medidos mayorías favorables, con un 53% de la población mundial que tiene una buena opinión, un 23% que tiene una mala opinión, un porcentaje que no lo conoce, o sea que tiene un saldo de opinión positiva de un 30%. Le sigue Angela Merkel con un 46% de opiniones favorables y después Macron con un 40% de opiniones favorables. Los restantes líderes, como ustedes pueden ver en ese cuadro, no superan los 30 y pico por ciento de confianza o de opinión favorable en el mundo. Hemos medido los primeros ministros de la India, de Gran Bretaña, de Turquía, de Rusia, de China, Arabia Saudita, Brasil, Irán, Israel y Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina y en el mundo? Acá tienen una enorme cantidad de países. Este cuadro lo pueden ver en el libro, también se los podemos dejar en las parroquias para que lo vean. Vemos que los que ustedes ven en colorado son aquellos países que tienen más opinión negativa que positiva, y son muy pocos en el contexto del total de los países. Estos países son Irak, Pakistán, Jordania, Serbia, Palestina y Siria. En todos los demás países medidos, el Papa Francisco tiene un saldo positivo de opinión favorable. En el caso de la Argentina, esa opinión a fines del año pasado era de 60 favorable, 30 desfavorable y un 10% que no quiso responder o no supo responder a la pregunta. Vemos que las opiniones más favorables son más fuertes en los sectores socioeconómicos más bajos, que la crítica al Papa es algo superior, si bien sigue siendo mayoritariamente positiva, en los sectores de nivel económico y educativo más alto. Esto tiene que ver fundamentalmente con dos temas. Un tema es la política interna argentina, y otro tema es que hay sectores que se quejan porque el Papa no ha venido a Argentina. Con respecto a la Iglesia en el contexto de las distintas instituciones que nosotros medimos a lo largo del tiempo, tiene opiniones bastante favorables, pero ha perdido posicionamiento, y hay un reclamo fuerte de mayor transparencia y también mayor adaptación a los cambios de la sociedad. Tema no fácil para la Iglesia, como todos sabemos. Tiene mucha confianza en la Iglesia, un 37%, bastante confianza, un 21%, poca, un 25%, y ninguna, un 14%. O sea que, sumando mucha y bastante, que es lo que se muestra en este cuadro, para distintas instituciones, vemos que, junto con las organizaciones de caridad y las ONGs, la Iglesia está entre las instituciones con mayor credibilidad. Le siguen una serie de instituciones ya mucho más abajo. Lo que preocupa de este cuadro, no vamos a parar en esto hoy, pero es que aquellas instituciones más ligadas al sistema político, como el Congreso, la justicia, los funcionarios públicos, los sindicatos y los partidos, tienen una credibilidad inferior al 20%. Si vemos a nivel global, vemos que las mayores críticas a la Iglesia provienen fundamentalmente de los países de Europa Occidental, donde hay una mayoría, hay opiniones divididas, pero una mayoría que confía poco o nada, y eso muestra la secularización de esa parte de Europa, y después los países de Oceanía. En el resto de las regiones del mundo, la Iglesia concita mucha adhesión, ya sea en África, Medio Oriente, Europa Oriental, gran parte de Asia, América Latina e incluso América del Norte.
Hay un tema y es que cuando le preguntamos a la gente si cree que la religión puede responder a la mayoría de los problemas actuales o piensa que es en gran medida pasada de moda o anticuada para responder, vemos que un 55% sostiene que la Iglesia debería ayornarse para poder responder a los problemas actuales, mientras un 33% sostiene que puede responder tal como está. En este sentido, nosotros hemos hecho un trabajo en el año 2013, cuando se planteó desde Roma la reforma de la Iglesia, que es una cosa que también hemos trabajado, hemos visto con Gustavo Antico, que trabajó mucho en ese momento de las opiniones de esa reforma en las parroquias, que es muy ilustrativo en relación a estas temáticas. Entonces, ¿qué es lo que venimos viendo? Que a lo largo de los últimos años se produce un cambio en los valores de la sociedad argentina. Y van a ver ustedes estos cuadros que son bastante fuertes, donde van a ver una mayor tolerancia y justificación de muchos comportamientos diferentes que conllevan un cierto relativismo moral. Y cuando los comparamos con 3 décadas atrás, van a ver una marcada aceptación de distintas prácticas que difieren claramente de las enseñanzas de la Iglesia, especialmente en comportamientos vinculados a la sexualidad y a la vida y modelos familiares, pero no solo a eso, sino también a temas cívicos y sociales. Fíjense, por ejemplo, cuando nosotros preguntamos a la gente si se justifica en algún caso el pago de sobornos, o evadir impuestos, o pagar boleto sabiendo que uno debe no pagar boleto en un transporte público sabiendo que debe pagarlo, o si es válido reclamar beneficios al Estado que a uno no le corresponde. Y si bien vemos que la sanción es alta en el sentido que, por ejemplo, un 98% no justifica en ningún caso que se paguen sobornos, esa cifra ha descendido hoy a un 88%, o sea, un 10%. Hay un 12% que sí lo justifica. Algo similar ocurre con la evasión de impuestos, que ha bajado de 91 a 84. El tema de no pagar boleto era mal visto o no justificable para el 87% de la población y hoy es solo para el 68%, y en el caso de reclamar beneficios al Estado al que uno no tiene derecho, ha bajado del 85 al 50%. Si vemos temas como prostitución, homosexualidad y divorcio, que son temas que venimos siguiendo en todo el mundo desde los años 90, vemos que la prostitución no se justificaba nunca para el 82% de la población argentina en los 90, y hoy esa cifra ha descendido a 5 de cada 10. La homosexualidad no se justificaba nunca para el 67%, hoy para el 24%. El divorcio ya tenía bastante justificación en el 91, solo no la justificaba un 34%, y hoy solo 2 de cada 10 argentinos. Algo similar ocurre con temas que tienen que ver con la vida y la muerte, como el suicidio, el aborto o la eutanasia. Si bien el suicidio es altamente sancionado, en el 90, 9 de cada 10 personas nunca lo justificaban, hoy son 7 de cada 10 las que nunca lo justifican. Esta cifra con respecto al aborto era el 64% y ahora es el 59%, y con respecto a la eutanasia ha bajado de 7 de cada 10 que nunca lo justificaban en el 90 a 5 de cada 10 en la última medición del 2017. Como ustedes ven, hay un tema muy central que tiene que ver con un relajamiento en lo que tiene que ver a los valores, y que está muy asociado también a esta incertidumbre o falta de reglas que la misma gente ve en sus propias conductas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Bueno,
Como les contaba hace un rato, en el mundo también la mayoría de la población se define como religiosa. O sea que si bien estamos asistiendo a una caída en la religiosidad en estos últimos años, diría en la última década, la mayoría de la población mundial sigue siendo religiosa. Por ejemplo, entre los 82 países que medimos en la encuesta mundial de valores, en 63 la mayoría se declara religiosa y solo en 19 predominan los no religiosos. El mayor número, ven acá, el 62% a nivel global se define como religioso. Y acá tienen un cuadro que tiene 80 y pico de países, o sea que lo pueden ver, pero tiene mucha información, pero ese es el cuadro que les muestra que entre estos 80, 82 países hay un 60 y pico % de religiosos y un 19% de no religiosos. Los menos religiosos de la tabla son China y Hong Kong. En China hay un 34% de ateos, un 50% que se definen no religiosos y un 16% de religiosos. Y en Hong Kong hay un 53% de ateos y en Corea del Sur un 55%. Pero en la mayoría de los otros países encontramos significativos porcentajes de personas que se definen como religiosas. Fundamentalmente en gran parte de África y de Asia, y América Latina ocupa posiciones intermedias en la tabla. Otra pregunta que seguimos con mucho interés es la importancia de Dios en el mundo. Y vemos que también en la mayoría de los países la importancia de Dios es algo señalado por la mayoría. O sea, de los países medidos, para el 68%, para el 68 de los 80 países medidos, Dios es importante en la vida y solo para 12 es poco o nada importante. Y vuelven a ser China, Hong Kong, estos países, pero también los países nórdicos europeos, como Dinamarca, Suecia, Noruega, son países con muy baja religiosidad y con poca importancia otorgada a Dios en su vida. Creencia en Dios. La creencia en Dios es realmente muy alta a nivel mundial. O sea que es difícil hablar hoy de un mundo sin Dios cuando en la inmensa mayoría de los países, la mayoría de la población nos manifiesta que cree en Dios. En los países que nosotros hemos medido, solo en China, en Tailandia, en Suecia y en Holanda, nos han dicho porcentajes mayoritarios que no creen en Dios. ¿Es algo positivo o negativo para los países la religión? ¿Qué papel juega la religión en los países? Acá tenemos varios países de América Latina y de las Américas, está también Estados Unidos y Canadá. Vemos que para la mayoría de los países latinoamericanos, la religión juega un papel positivo en su vida. Para 7 de cada 10 en México, Argentina, Colombia y también Perú, y para 8 de cada 10 en Brasil. En Estados Unidos, para el 62% tiene un papel positivo, y en Canadá esta cifra desciende al 45%. ¿Qué pasa en Europa Occidental? Vemos que en Europa Occidental la situación es algo distinta, digamos. Las opiniones están mucho más divididas. Así, por ejemplo, en Bélgica, en Francia, en Suecia, en Dinamarca, en España, en Holanda, en Austria, hay más opiniones en el sentido de que el papel es negativo que positivo. En cambio, en Portugal, en Italia, en Grecia, en Irlanda, en Alemania,
se piensa que juega un papel positivo la religión. Visto por continente, se reitera el tema de Europa Occidental, digamos. En todas las regiones se tiende a pensar de que la religión juega un papel positivo, pero no así en Europa Occidental, donde las opiniones están más divididas. Para cerrar, les voy a mostrar un mapa que tiene mucha información, pero que les va a permitir un pantallazo de ver cómo estamos ubicados los argentinos en un mapa cultural global. Que como van a ver, vamos a estar en una posición intermedia, con valores más tirando a lo tradicional y de ahí la religiosidad, pero que también conviven con fuertes valores de autoexpresión y de bienestar. Este mapa tiene una cantidad importante de países que ustedes van a ver en dos ejes. Les voy a señalar acá dónde está la Argentina, si lo ven. Y ven que está en un punto central. Lo interesante de este mapa es que nos muestra el peso de la religión en los valores generales. Este mapa condensa a todos los datos de la encuesta mundial de valores de todos los temas. Y vemos que los valores están en gran parte definidos por la religiosidad. No solo por ella, pero en gran parte por la religiosidad. Así como también por valores que tienen que ver con la supervivencia y la autoexpresión y también con la economía. Si nosotros miramos la parte de arriba derecha, vemos que la Europa protestante tiene valores muy parecidos. O sea, todos los países nórdicos europeos, Suecia, Noruega, Islandia, Dinamarca, son países que tienen valores parecidos. Y son valores muy, muy de avanzada en todo lo que tienen que ver con valores posmodernos y muy seculares. Son países con poca religiosidad. También tienen poca religiosidad los países que, como vimos recién, entran dentro de la influencia confuciana de Hong Kong, China, Corea, Japón, que son países que tienen valores seculares, alejados de la religiosidad, pero que conviven con valores más tradicionales en otros aspectos de la vida. Latinoamérica ocupa un conjunto en sí misma. Los países latinoamericanos tienden a caer en el medio, o sea, entre los valores tradicionales y seculares, tirando a más tradicionales, y entre los valores de autoexpresión. Ahí encontramos también algunas diferencias. Por ejemplo, Chile y Uruguay son países mucho más seculares y con valores más hacia lo posmoderno, más más parecido a lo que serían los valores de los países angloparlantes y de los países europeos y nosotros estamos en una posición intermedia entre lo que sería Chile y Uruguay y el resto de los países latinoamericanos. Bueno, quisiera ahora, como quedamos, en dejar un espacio para que podamos intercambiar ideas y ustedes puedan preguntar. Muchas gracias, Marita. Muy, muy claro lo que nos presentaste. Como bien dice Marita, les proponemos entonces aprovechar estos minutos. Quien haga la pregunta, por favor, encienda su micrófono para que todos podamos escuchar y Marita nos pueda también acompañar con una respuesta. Yo, como me tengo que ir a celebrar la misa,
no voy a poder quedarme más, pero quería aprovechar para hacer una pregunta de entrada porque me tengo que ir. Que en la Argentina y en Latinoamérica es muy fuerte la piedad popular, ¿no es cierto? Ahora, yo encuentro dificultad para situar en este contexto la piedad popular, porque por un lado no coincide exactamente con la piedad más cercana a lo institucional y formal, pero tampoco coincide con la religiosidad individual, ¿no es cierto? Pues es un fenómeno fuertemente comunitario. Yo quisiera preguntarte, ¿dónde lo ubicarías ese fenómeno tan latinoamericano en esta presentación tuya? Yo diría que ahí en los sectores, digamos, populares más bajos, la religiosidad es alta y es vivida a través de una canalización que, si bien no parece tan institucional, lo es de alguna manera porque hay una intermediación. Hay algunos trabajos muy buenos de la UCA, de investigadores de la UCA, sobre religiosidad popular. Y bueno, ahí aparecen, digamos, muchas creencias y viven la religiosidad de una manera mucho más comunitaria que el resto. Y quizás por eso también es que, digamos, la religión evangélica, que trabaja muy bien esa actividad comunitaria, está teniendo una penetración muy exitosa. En el chat, Sam dice, a ver, ¿puedo concluir que a la Iglesia Argentina le fue mejor antes del 2000 con gobiernos liberales y en declinación con gobiernos Nathan Pop? No creo que, digamos, es un fenómeno que no es solo argentino. Ya si fuera solo argentino podríamos barajar esa hipótesis, pero lo cierto es que fue un fenómeno bastante general. Sí es cierto, digamos, que todo lo que tiene que ver con un aceleramiento, una aceptación de determinadas prácticas o comportamientos por parte de la sociedad argentina se produjo en gran medida desde el 2003-2005 a la fecha. Pero ya, digamos, entre las ondas que ustedes ven, ya en el 2013 esto había ocurrido. No es que varió tanto del 2013 al 2017, sino que se produjo más bien del 2005 al 2013 en el caso nuestro. Sí, una pregunta para Marita. Quisiera ver si me puedes ilustrar un poquito cuál es la relación de la familia hoy por hoy con la religión. Más que nada hacia la formación como núcleo importante, ¿no?, del pueblo de Dios, hacia los niños y jóvenes. Desde el 85, ponele hasta ahora. Eso varió mucho, porque tiene que ver mucho con esto de los valores, ¿no? También. Sí, tiene que ver mucho con esto de los valores. Digamos, las familias han otorgado una menor importancia a la religiosidad desde que nosotros estamos midiendo. Por ejemplo, era mucho mayor en el 84 que ahora. La importancia que se otorgaba a la religión, tanto en general como la importancia que daban a la fe religiosa o que dan a la fe religiosa los padres, porque hay una pregunta que nosotros seguimos que tiene que ver con qué cosas le parece a usted importante transmitir a sus hijos. Y vemos ahí que la fe religiosa es algo que para los padres ha perdido foco, digamos, que son otras las cosas en las que están poniendo prioridad y no la fe religiosa. Este es un tema. Tenemos, Marita, una pregunta de Rafael. ¿Tenés alguna hipótesis sobre el crecimiento de participación en las iglesias evangélicas y la caída en la Iglesia Católica? ¿Estás midiendo el crecimiento del Islam en América Latina?
Bueno, con respecto al Islam, es difícil, nosotros tratamos de medir todas las religiones. Lo cierto es que en lo que hace a religiones que son muy minoritarias, con los tamaños muestrales que nosotros nos manejamos, es realmente muy difícil decir algo con validez científica o con algún grado de seriedad. Pero sí, la encuesta mundial de valores lo que hace es que nos permite ver cómo ven el mundo y cuáles son los valores de las personas de las distintas religiones, más allá del lugar donde estén. Entonces trabajamos mucho, y ustedes van a ver algo de eso en el libro, cuáles son los valores de las personas que se definen como de religión musulmana, cuáles son los valores de las personas que se definen como católicas, cómo son las de aquellos que se definen como ortodoxos. En general nosotros lo que vemos es que las personas que se definen con religión musulmana, que pertenecen a la religión musulmana, que también hay variaciones dentro de la misma, no es una uniformidad, pero digamos tienen como mucho mayores exigencias con respecto a todo lo que tiene que ver con determinados valores familiares o sexuales, digamos. Que la religión católica o que las religiones cristianas en general. Sí. Y vemos, digamos, un crecimiento que no podría medirlo, no lo sé, en América Latina de distintas religiones, como que ahora se abre el abanico de elecciones. Antes la religión era algo como dado y ahora para mucha gente aparece como un abanico de elección donde yo elijo a qué pertenezco. Y en este contexto, digamos, sí me parece que la religión evangélica está, digamos, ganando terreno y que la pérdida que se ve en el grado de adeptos al catolicismo está muy relacionada con el crecimiento de las religiones protestantes, ¿no? Que bueno, queda todo dentro fundamentalmente del cristianismo en América Latina. Y esto está teniendo todo tipo de implicancias en distintos campos, además del religioso. Vos habías comentado, hola Marita. Hola. ¿Cómo estás? Vos habías comentado en una exposición, que no recuerdo si fue el año pasado o el anterior, que decías que el porcentaje de la religión católica, la gente no era tanta la gente que iba a misa, sino que habías encontrado que había mucha gente que eran católicos, pero no eran de ir a misa, sino más bien de repente de rezar en su casa, o de, bueno, sí, de rezar en su casa, o en familia, o en forma individual. ¿Crees que eso ha cambiado o considerás que eso sigue igual? No, yo creo que eso sigue igual, pero tengo una duda que es la siguiente, digamos, y que me parece que es como una oportunidad para la Iglesia, en el sentido que lo que estamos viendo es que está creciendo el número de personas que están asistiendo a los servicios religiosos a través de Zoom, por ejemplo, digamos, y bueno, esta es un dato de algo que está ocurriendo. Seguro. No lo tenemos todavía tan medido, pero sí en las parroquias lo están viendo. En ese sentido, pienso que los dos Gustavos podrían dar fe de eso, de que está creciendo el número de personas. Hay que ver, digamos, en qué medida después vamos a seguir utilizando tecnología y que se va a volver a las iglesias o no, pero hay una oportunidad aquí de que muchos que habían dejado se vuelvan a sentir inclinados. Vuelvan a, claro, exactamente. Muy bien. Bueno, aquí hay algunas preguntas más. ¿Hay alguna variación en los últimos años en orden a la actividad interreligiosa que se puede calificar como positiva y en qué áreas se manifestaría? Bueno, yo creo que el diálogo religioso ha avanzado mucho. Pienso que, digamos, realmente, además la Argentina hace una labor importante en ese sentido.
hay mucho diálogo entre las distintas religiones, ha habido un trabajo conjunto de las distintas iglesias y religiones de la Argentina en el Vaticano en los últimos años, y el Papa Francisco también está haciendo una labor de muchísima importancia, y creo que gran parte o en parte su popularidad o su opinión favorable a nivel global está relacionada sobre todo con esto, ¿no? Que ha visitado y se ha acercado a todas las religiones, incluso religiones no monoteístas, para tratar de ver de llevar la paz al mundo y un entendimiento mejor entre las distintas religiones. Pregunta también, Marian, si considerás como una herramienta favorable y que se debería ampliar la utilización de medios digitales y aplicaciones para hacer llegar el conocimiento de la religión católica hacia los más jóvenes. Me parece absolutamente fundamental. Creo que es muy necesario que eso se haga. Digamos, los jóvenes en una altísima proporción manejan tecnología y se comunican muy a través de la tecnología, y si bien nada reemplaza lo personal, sabemos que esta es una manera muy eficiente de poder llegar a ellos, Entonces yo creo que sin duda debemos utilizar las redes sociales, debemos utilizar la tecnología en todo lo que se pueda para acercarse a los jóvenes sobre todo, pero también a los distintos grupos. La pandemia, con todas las desgracias que nos trae, ha producido una aceleración del aprendizaje de todos nosotros en el uso de estas tecnologías. Así que creo que podemos subirnos sobre eso y después realmente trabajar fuerte para resolver la inequidad de los que no están conectados, porque en la Argentina solo el 63% de los hogares tienen conexión a Internet. Entonces queda todo un sector algo marginado. Marita, una última pregunta vinculado a lo que estás diciendo en este momento. Delfina dice, ¿cuándo se vuelve a medir para poder ver el impacto de la pandemia en estos resultados? Mira, tenemos muchas ganas de medir. Pienso que el año que viene, sin duda, lo vamos a estar haciendo. Para poder actualizar estos datos y ver qué es lo que pasa post pandemia. Esperemos que el año que viene ya sea post pandemia. Claro, digamos, me refería no solo al tema de la digitalización, digamos, de todo el impacto de ese acelere digital, sino también por la sensación de finitud y de muerte. Exacto, yo creo que exactamente, digamos, una de las cosas que vemos es que también frente a la inseguridad, la gente se vuelve más religiosa. Por ejemplo, el fin del milenio produjo un incremento de la religiosidad. Fue como un volver a cuestionarse el sentido de la vida, la finitud y demás. Y digamos, es una hipótesis altamente probable, que tenemos que verificar o no, que la pandemia conlleve, digamos, algo de eso, ¿no? De un volver a lo espiritual, a preguntarse sobre el sentido de la vida, a la religiosidad. Bueno, quiero agradecer mucho a Marita, que nos acompañó en esta tarde. En este agradecimiento, Marita, también vuelvo a agradecerte tu servicio a la Iglesia, que en distintos momentos, bueno, he sido testigo también de la seriedad, la rigurosidad con la que también trabajaste y nos ayudaste a reflexionar. Así que, en nombre de la Parroquia Madre Admirable, en nombre de la Iglesia Santa Catalina, quiero agradecerte que nos hayas acompañado hoy. Seguramente vamos a abrir en algún momento otro espacio para poder interactuar con vos y que nos ayudes a pensar un poquito más
también la vida pastoral. Así que gracias a todos los que participaron. Les vamos a, los que quieran después, les decimos dónde conseguir el libro de Marita. Tenemos los datos para poder también acceder al libro. Así que muchas gracias entonces por la participación esta tarde. Hasta pronto. Muchas gracias, Marita. Gracias por todo, Marita. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, Marita. Muchas gracias, Marita. Muy lindo. Muchas gracias. Muchas caras. Muchas gracias, Marita. Andrés. Muy interesante. Gustavo. Gracias. Muchas gracias. Interesante, Gracias, muchas gracias. Teresa. Teresa nos está viendo desde Londres. Muy buena. Beso, Gracias a todos. Marita. Beso grande, Marita. Chao. ¿Podrán decir el nombre del libro, por favor? Que no lo escuché. Dios en el mundo moderno. Dios en el mundo moderno. En el mundo moderno. ¿Lo van a tener ahí en Mater? Sí, vamos también a vehiculizar el acceso al libro. Sí, sí. Perfecto. Bueno, Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gustavo. Y muchas gracias, Marita. Gracias. Gracias, Andrés. Hasta luego. Gracias. Gracias, Marita. Gracias. Gracias. Muchas Chao, gracias. Marita, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos. Marita, muchas Gracias. gracias. Gracias, Gustavo. Gracias a vos. Un abrazo grande. Igualmente. Sobre siempre a tu espalda. No queden fuerzas para avanzar y que la verdad guíe tus pensamientos y tus actos. Y que Dios te lleve en la palma de su mano. Que el sol te dé siempre en la cara y hará que tu sonrisa brille más. Que la lluvia caiga siempre en tu campo. Y que le pierdas el miedo a llorar. Y que las personas que quieras permanezcan a tu lado. Y que Dios te lleve en la palma de su mano. Y hasta que volvamos a vernos, cuídate, mi hermano, y que Dios te lleve en la palma de su mano. Y que Dios te
crecer en la palma de